y luego al final de todo, aquello era como un juego para cazar al ratón, todo lo pintamos, el cuadro de Guernica, en una zona que estaba muy desmarcada del centro donde estaban todos los murales, ¿no? Entonces allí ni siquiera llegó la policía, porque no abarcaba tanto para pedir carnet y para prohibir. Y luego el comisario decía, bueno, venga, vale, pues esto ya, lo que están empezando, pues se termine. Pues rápidamente, empezando otros 20 más, ¿no? Fue una cosa... Había un desconcierto general. Sí, sí. Porque yo cuando pintamos los primeros, al ver aviones y todo eso, pero luego cuando empecé a pintar el segundo, el retrato del patriarca gitano claro, venían y miraban y decían, ¿quién será? ¿Qué estará pintando ¿no? Y cosas así, sí, fue una cosa bastante azarosa, pero bueno, la verdad es que fue muy emocionante hacerlo, ¿no? Hubo más pinturas comunes porque hubo algunos artistas que no pudieron ir, como el caso de Juan Genovés, Sí. O me parece que Amadeo Gavino, tampoco alguno de estos, y mandaron cartones grandes de los que se encargaron por estudiantes de Bellas Artes u otros pintores. De Amadeo Gavino, que no lo quería pintar nadie, porque era muy abstracto, pero era de unos colores así metálicos, brillantes, como él trabaja un poco el acero y las planchas, y dice, a ver, ¿quién pinta esto? Y entonces me cogieron por detrás, mi amigo Miguel Ballesta, y dice, Pepe, tú. Y allá que fui yo, con aquello que era bastante complicado, intentando coger los grises y los claros y las cosas, y bueno, allí me dejaron solo en la pared, y menos mal que estaba Guadalupe, mi compañera, que cuando veía a la policía, me decía, Pepe, la policía, y me bajaba, echaba a correr hasta que pasaba y luego otra vez. Entre otras cosas porque si me llegan a pedir el carnet, yo en aquel tiempo era militar, o sea que me hubieran llevado precisamente a un castillo. Bueno, aquí también tenemos a Tino Calabuig. Tino Calabuig no estuvo pintando, pero sí estuvo filmando y haciendo fotografías. Lo presentaré brevemente, es de Colmenar de Oreja, polifacético artista, pintor, cineasta, fotógrafo, instalador, etc. Estudió pintura en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, estudió en el San Francisco Art Institute con una beca Fulbright, creo que era eso. Fue uno de los pioneros en España de las instalaciones y el arte multimedia. Con Alberto Corazón fundó la Galería y el Taller Redor, 1971-1982. Aquel frente cultural y lugar de encuentro del arte y los artistas, muy conocido, muy famoso. Sus pinturas, fotografías y documentales, por ejemplo, uno muy conocido, La ciudad es nuestra, estupendo, registra asociaciones de vecinos de los arrabales y de la periferia de Madrid, le acreditan como un artista fundamentalmente preocupado por los temas sociales y la memoria histórica. Tino Calabuig también estuvo en San Isidro, como he dicho antes, filmando y haciendo fotografías. En 2019, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, formó parte de la exposición Poéticas de la Democracia, imágenes y contraimágenes de la transición. Una exposición sobre experiencias artísticas excluidas del discurso institucional de la historia del arte español de la década de los 70. Proyectadas sobre la pared, se podía ver una secuencia de fotografías de los murales del barrio de San Isidro, mientras se estaba realizando. Muy interesante, eran unos 4 minutos y medio. Sí, nos va a explicar, Tino, de tu experiencia y todas estas cosas que tienes hecho. Bueno, hablo con lo que me lo prestas tú y yo no sé. Me lo pongo aquí, a ver si me oís. Bueno, yo me alegro de la audiencia porque yo me había hecho una chuleta pensando que había muchos jóvenes y se tenían que enterar de cosas que no sabían. Pero me alegro mucho porque creo que todo lo que diga lo vais a entender perfectamente. Porque sois todos más jóvenes que yo, pero habéis vivido bastante y suficientemente para haber conocido una gran parte de la historia de España en los últimos 80 años.
yo no me quedaría tranquilo hablando de lo que también ha hablado y divertidamente Alfonso, no me quedaría tranquilo si no me meto en un terreno del cual Miguel Hernández es una figura fundamental, y es el terreno de los españoles que lucharon por la causa de la República. Miguel Hernández, como todos sabéis muy bien, vivió una etapa de lo más florido de la poesía moderna española, al lado de grandes figuras como García Lorca, Alberti, Alexandre, Damas Alonso, etc., ¿no? Un hombre que venía del pueblo, que no tenía una formación académica y que a base de esfuerzo y talento logró ser y hacer una poesía vinculada sangrantemente al pueblo español, al pueblo trabajador y también a la República. Su muerte se debió, como la de cientos o decenas de miles de españoles fusilados en las tapias de los cementerios, Cementerio del Este y otros cementerios en distintas ciudades españolas, se debió simplemente a sus ideas, no a sus actos. No delinquió, ni siquiera cogió un fusil. Su fusil era la poesía. Bueno, dicho esto, desgraciadamente yo no estuve pintando en San Isidro porque en esa etapa ya no estaba ligado, digamos, con el grupo de artistas que formaban parte de la célula del Partido Comunista, y que nos dedicamos durante un tiempo muy importante en la transición a influir en los pintores, en los artistas y en los compañeros pintores, tanto jóvenes como vacas sagradas los llamábamos, a los muy importantes, Pablo Serrano, Lucio Muñoz, Juan Genovés incluso, y durante mucho tiempo estuvimos movilizando a los artistas en la lucha antifranquista. ¿Por qué? ¿Qué significa la lucha antifranquista? La lucha antifranquista significaba en aquella época, en el tardofranquismo, en finales de los 60 y los 70, terminar con el periodo de la dictadura y traer a España una democracia. Una democracia que no era una revolución bolchevique, como muchos, Fraga Iribarne, por ejemplo, lo decía con frecuencia. Era simplemente tener el derecho a reunión, el derecho de sindicatos libres, elecciones libres, como tenía cualquier país europeo, Francia, como sabemos todos. Esa fue la lucha. El precedente de lo que se hizo en San Isidro, un año antes, en el año 75, creo que todavía vivía Franco, creo que fue en junio del 75, también Arcadio Blasco, que fue el artista impulsor de lo que se hizo en San Isidro, en conjunto con el comité de homenaje, etcétera, que se hizo, en un barrio de Madrid, cerca de Arturo Soria, que se llama, yo creo que se llamaba Portugalete, el barrio de Portugalete. Era un barrio también no eran chabolas, pero eran casas bajas, pertenecientes a gente que no tenía muchos ingresos, etc. Y como ocurrió también en otros sitios en Madrid y en otras ciudades españolas, la especulación empezó a planificar una especie de movida para echar a los habitantes que estaban ahí, que se habían hecho sus casas, y crear torres, etcétera, y enriquecerse, ¿no?
Y entonces Arcadio Blasco, que vivía precisamente en el barrio, Arcadio Blasco y Carmen Perujo, que también era ceramista, Arcadio era un gran ceramista que trascendía simplemente la obra tradicional de la cerámica, hacer jarrones, etcétera, es decir, él hacía esculturas con cerámica, etcétera. Bueno, pues Arcadio Blasco movilizó a los... no estaba en el Partido Comunista, pero estaba muy cercano, y movilizó a los que estábamos en aquel momento militando en el Partido Comunista clandestino, claro, todavía el partido no era legal. Ser clandestino, como sabéis muy bien, pues significa que hay que hacer cosas a escondidas, ¿no? Por ejemplo, tirar propaganda. En el taller Redor, el taller que había en la Galería Redor, teníamos un taller de serigrafía. Recuerdo una noche, para contar una anécdota yo también, no es tan divertida como te habéis contado, pues estábamos tirando unos panfletos contra el proceso del 1001. Recordaréis, algunos y algunas recordaréis que el 1001 fue un proceso que se instruyó contra sindicalistas en aquel momento de comisiones, bueno, todavía no eran sindicalistas, eran del movimiento de comisiones obreras, movimiento obrero, entonces no se llamaba sindicato, era un movimiento obrero, y luego no tuvo más remedio que ser sindicato, es decir, tradeunionismo con UGT, etc. Estábamos tirando serigrafías, en la serigrafía, yo creo que es esta. Ahí los artistas, bueno, si lo leéis, no lo explico, pero se hacían sobre un papel ya bastante pesado, es decir, no un papel muy ligero, y normalmente las serigrafías se ponían a secar, etcétera y tal. Pero en este caso lo que teníamos mucha prisa porque era muy tarde, había que tirarlas, y entonces se hicieron paquetes con las serigrafías, ¿verdad? Paquetes, pues no sé, de 20, de 30, de 40, y nos fuimos al Escalectric que había en Cuatro Caminos, con el coche de Juan Genovés, que tenía un todoterreno Ebro, que era un todoterreno nacional, digamos que comparado con los todoterrenos japoneses, pues era como de hojalata. Y subimos por el Skytree y tiramos los paquetes, nos fuimos, todo el mundo acojonado porque había por allí algún coche de policía y tal, pero bueno, los coches no se habían enterado de eso. Y cuando bajamos con el coche y había un paquete, bajamos del Escalectric, dimos la vuelta, no me acuerdo, y había un paquete, había uno de los paquetes que estaba allí entero. Se habían pegado todas las serigrafías. Pero digo, bueno, es decir, no salió ninguna del paquete. Eso era un acto, bueno, era un acto más de los que se hacían multitud de ellos. Yo he pasado ya de la guerra civil a la transición, ¿verdad? Creo que sí. Fue una etapa vertiginosa, una etapa apasionante, una etapa donde los artistas, no solamente los artistas, sino la gente de distintos lugares, de distintos medios económicos, avistaba ya la democracia. Y era como una primavera que ya había ocurrido un año antes en Portugal con la revolución de los claveles en el año 74. Estoy hablando del año 75, 76, y voy al 76 porque el 76 fue un año muy duro, y el 77 parcialmente también. Es decir, la resistencia de la caverna franquista era absolutamente dura, muy fuerte, y la represión se marcó contra los militantes de los partidos, no solamente el Partido Comunista, pero el Partido Comunista había logrado unir una serie de fuerzas democráticas que iban desde los curas progres, desde la Iglesia, hasta monárquicos,
por supuesto, y otros partidos más a la izquierda del propio partido, para movilizar de una forma seria e importante, porque yo como otros artistas nos apuntamos al partido porque sabíamos que era el partido que estaba organizado, es decir, y no había otro, ni siquiera el Partido Socialista, lo siento por los socialistas que después se organizaron, pero en aquella etapa era en el barrio de Portugalete y en el barrio de San Isidro estaba el partido detrás. Todos los cantantes, desde Elisa Serna, Luis Cilia, Luis Pastor, Ovidi Moñor, un valenciano, Voces Ceibes, Villano, etc., eran del partido. O del PSUC, de Cataluña. Bien. Quería contaros que un hecho que ocurrió, yo no sé si recordáis, un crítico de arte que se llamaba José María Moreno Galván. José María Moreno Galván era un crítico muy importante que también estaba en la lucha antifranquista, y en una conferencia que dio, creo que era Ciencias en Políticas Económicas, creo, alrededor del cuadro de Genovés del Abrazo, no sé si habéis oído hablar de un cuadro que pintó Juan Genovés, que representaba un poco la idea de la transición como una especie de reconciliación también entre enemigos de antaño, cosa que últimamente se ha olvidado y han resucitado y andan por ahí vociferando ya. José María Galván dio la conferencia, llegó la policía y le quiso detener. Los estudiantes impidieron que le detuvieran, se pusieron delante y Moreno Galván se pudo ir a su casa, pero por la noche la policía lo detuvo y lo encerró. Moreno Galván era una persona enferma, tenía problemas y necesitaba medicinas, etc. Y su mujer Carlota fue a la Dirección General de Seguridad para llevarle medicinas y no se las aceptaron. El grupo del PC de pintores nos pusimos en marcha, conectamos con todos los artistas, por supuesto Juan Genovés, que era muy cercano, Lucio Muñoz, Pablo Serrano, Rafael Canogar, Antonio Saura, es decir, nombrar nombres y todos estaban ahí, y iniciamos un acto que fue un encierro en el Museo del Prado. Yo he leído últimamente hablaban de 80, yo no me acuerdo que éramos tantos, yo creo que éramos como 30 o más o menos artistas. Entramos en el museo a las 6 de la tarde, antes de que cerraran, y nos fuimos a la Sala Goya y allí nos quedamos. Entonces empezaron a mosquearse los vigilantes y tal, ¿qué hacen tanta gente? Y tal, avisaron al director, llegó el director, pero sí, Rafael Canogar, pues no sé, no fue. Sí, estamos, bueno, es que estamos aquí y no nos vamos hasta que no liberen a Moreno Galván, porque lo que ha hecho ha sido una cosa, no es ningún delito, dar una conferencia sobre un cuadro que ha pintado un artista. Me acuerdo que yo les dije estábamos en la rotonda de la Sala Goya. No sé porque conoceréis muy bien el Museo del Prado. Ahora mismo hace mucho que no voy, pero en el Museo del Prado estaba la rotonda, la Maja Desnuda, si entrabas por la Gran Galería estaba como a la izquierda, y luego la familia de Carlos IV estaba enfrente. Y le dije, oye, nos vamos a poner todos delante de la familia de Carlos IV y
pegadito, no sin tocar la pintura, pero pegado para que no nos traten de mover y tal. Y efectivamente la policía se portó, claro, estaban como muy alucinados. Primero porque la mayor parte de la gente que estaba allí no eran rojos peligrosos, o sea, era gente moderada, ¿no? Y bueno, al salir nos pidieron a todos el carnet de identidad y al día siguiente el director general de Bellas Artes comunicó a la mujer de José María Moreno Galván que podía llevarles las medicinas, todo lo que quisiera, etcétera, y enseguida también lo liberaron, ¿no? Por supuesto, con un proceso en el Tribunal de Orden Público, por desórdenes públicos. Bien, he sido demasiado largo. Hay una película que yo hice en el año 74 sobre los barrios periféricos que se llama La ciudad es nuestra. Es un documental que se ha convertido en un documental de culto. El Reina Sofía lo tiene en la colección y quería que lo vierais porque representa un poco el clima que había en el ambiente popular, en las asociaciones de vecinos, etcétera, en aquellos momentos que era digamos ya la agonía del franquismo en el 74-75. ¿Se puede poner? Sí, lo puedo poner y podemos incluso ir siguiendo con la conferencia, con otra intervención, mientras... No, es que hay audio, hay sonido. Hay sonido. ¿Cuánto tiempo es? 5 minutos. ¿Por qué? Porque yo ahora no me importa perder un día de trabajar, porque sé que si al día siguiente en mi casa no tengo para comer, se lo pido al compañero al lado, me ayuda, porque sabe que si ese día me falta para comer es porque estoy luchando por el barrio. No me importa perder, ¿no? Pero si a mí me llevan por ahí donde no conozca a nadie, ya no puedo dejar de trabajar, ya no puedo solo luchar por tu barrio, ya no puedo hacer ninguna reivindicación en mi trabajo ni en ninguna parte, porque lo primero que tengo que asegurar es mi paz, ¿no? Y ya no tengo a quien pedir ayuda. Y aquí en el barrio, pues ¿qué ocurre? Estamos luchando y lo conseguimos y si no, pues tendrán que matar aquí porque no estamos dispuestos a aceptar otra cosa, es que las 3.517 que se van a construir, tenemos que quedarnos 3.517 familias del barrio. Los delegados de saneamiento los hemos conocido mucho porque como el barrio ni tenía bate y sigue sin tenerlo, pues nos hemos hecho muchas visitas. El último que hubo prometía hacer letrinas públicas, imaginaros cómo está el barrio, todavía no se ha hecho, ¿no? Lo único que nos hizo fue poner unos pocos containers por ahí para la basura. En fin, otra paradoja es que al barrio pues lo cobran basura como a cualquier ciudadano de la Gran Vía, ¿no? Esto es muy curioso. El barrio mandamos ya hace tiempo una relación de los basureros que el barrio tenía, sumaba, pues eran 40 y tantos, y nos cobraban pues la tasa como cualquier vecino de Madrid. Llevamos 4 años sin pagar la basura, salvo algunos que resultan, en esta parte tienen que ver, ¿no? Pero últimamente han mandado por ahí a unos pájaros a intentar el embargo, como coger unas estacas y unos metros. Realmente el barrio, a través de las elecciones y de esta lucha, se ha promocionado, y como decíamos el otro día, el director general de no está usted ni el ministro ni nadie, porque si usted está aquí es porque existimos nosotros. Si no existiéramos nosotros, usted no estamos, ¿no? Y el barrio pues, realmente ha espabilado y la gente ha cambiado muchísimo. Y la gente del barrio no se calla ante nadie, existe una conciencia de que estamos robados, de que estamos explotados por todas partes y de que no es justo de que hagan cosas a nuestras espaldas, ¿no? Y todavía no se les mete en la cabeza a la administración, pero en el barrio sí se les ha metido ya conciencia de que no admitimos que se hagan cosas a espaldas nuestras, ¿no? Pero por otro lado hay otra cosa también muy curiosa, que el gobierno español no tiene, o el Ministerio de Educación y Ciencia no tiene dinero para construir aulas para nuestros hijos ni para pagar la enseñanza primaria, y en cambio tiene millones de pesetas para cuando un campo de fútbol está en la ruina, como le pasó al campo de Rayo, tienen el descaro de decir en la televisión, en la radio, en la prensa, en todas partes, que el gobierno no escatimará ni medios ni fuerzas para reconstruir ese campo de fútbol y tantos campos de fútbol como sea necesario. O sea, que por lo visto considera más necesario los campos de fútbol que las aulas donde deben estudiar nuestros hijos. Nosotros en Villarrosa tenemos un problema muy concreto y es el de la falta de puestos escolares. Para una población de 4.000 niños no hay ningún colegio estatal y justamente toda la lucha en nuestro barrio está por conseguir este colegio. Entonces, en este caso le planteas el problema,
CAM esté cogiendo la tenencia del alcalde e incluso pues, el Ayuntamiento de Madrid y todo lo que... En todo momento estamos hablando aquí de representatividad. Es evidente que las asociaciones ciudadanas, todos estos movimientos ciudadanos son representativos, puesto que cuando han asumido un problema, como es el de la carestía de la vida, y han intentado dar más respuestas, promoviendo un boicot a unos mercados, el pueblo ha respondido realmente realizando este boicot. Es decir, que ha sido realmente representativo del sentir ciudadano en un momento determinado. La respuesta de la administración a esto ha sido cortar esa representatividad suspendiendo las asociaciones que habían llamado a este boicot. El 12 de febrero de 1975 se constituye la Federación de Asociaciones de Vecinos de la provincia de Madrid. La Federación es consciente de que en su mayor parte los problemas que afectan a los millones de vecinos de los barrios son comunes a todos ellos. La enorme carga económica que supone una situación que obliga al ciudadano a adquirir la vivienda, la baja calidad de la vivienda, la especulación, la formación de un nuevo chabolismo vertical, el desplazamiento hacia áreas cada vez más alejadas de los núcleos urbanos centrales en beneficio de zonas residenciales de lujo y semilujo, el abandono de los servicios de limpieza y de los transportes de esas nuevas y alejadas áreas de habitación, la falta, a veces total, de los servicios elementales de escolarización y atención médica, incumplimiento de la ley de educación en lo referente a la gratuidad de la enseñanza, seguridad social desordenada y descontrolada, y el brutal incremento del coste de la vida. Ante esta situación, las asociaciones de vecinos de Madrid provincia, federadas, están llamadas a desempeñar un papel determinante en las decisiones de la administración referentes a la vivienda, la urbanización, el medio ambiente, la enseñanza, la medicina, la cultura, los transportes, la vida social de la ciudad. Porque la radio, la televisión, la prensa, etcétera, que debiera de estar al servicio del pueblo, solamente está al servicio de la administración. Y aún más todavía, las asociaciones de vecinos que en alguna fecha han intentado usar un megáfono incluso para hacer la propaganda a una asamblea general, los organismos oficiales se la niegan rotundamente. Esta es cosa que tenemos que plantearnos todas las asociaciones y conseguirla en usar un megáfono, en usar el periódico, en usar la televisión, en usar la prensa, en usar todos los medios propagandísticos que hoy en día tiene el gobierno, que son nuestros porque son del pueblo y deben de estar al servicio del pueblo. Y esto es lo que hay que defender contra todo viento y marea, les guste o no les guste. Bueno, eso era para que veáis un poco cómo era el clima, porque cuando se dice que la democracia la trajo el rey y Suárez, hombre, es un insulto a los estudiantes, a los trabajadores, a los intelectuales, a los artistas y a la iglesia progresista, que fueron las que trajeron la democracia. Eso fue la verdad. Y estas asociaciones fueron una punta de lanza en ese campo. Muy bien. Fines. Muchas gracias, Tino, por esta experiencia. Y ahora le corresponde el turno a Idola Ravide, que de Bilbao, doctora en Filología Hispánica por la Universidad de León, reconocido especialista en randiano, ha editado libros y monografías sobre el poeta y es autor de muchos artículos y ensayos relacionados con otros autores de la generación del 27. Desde 2012 es director de la Fundación Miguel Hernández en Orihuela. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Yo quizá mi intervención no sea tan divertida como las que me han precedido. Efectivamente soy de Bilbao. Yo no viví en Orihuela hasta que en 1992, estudiando Filología Hispánica, fui por primera vez allí, pero sí que bueno, pues he vivido allí, realicé mi tesis doctoral y bueno, soy, aunque sea de adopción, un oriolano más de adopción allí. Yo sí que quisiera decir algunas cosas, no tanto del 76, que aquí las personas que me han precedido en uso de la palabra lo han dicho bien. Yo sí que quisiera tomar unos apuntes
el tema de la conciencia de barrio. El tema de la conciencia de barrio siempre ha existido precisamente en San Isidro, y fue precisamente lo que provocó que ellos fueran conscientes de la situación y que además acogieran tan, no solo benévolamente, sino tan abiertamente la participación de esos artistas que, entre comillas, tomaron los murales de sus casas para hacerlos arte, pero buscando precisamente una cultura popular y participativa, que era quizá el sentido último de lo que allí se pretendía. El contexto sociopolítico también es relevante. En Orihuela, curiosamente, el primer alcalde democrático fue el último de la dictadura, y que fue el que además puso, don Pedro Cartagena Bueno, en un brete pues, a los organizadores precisamente de los murales, al propio Enrique Cerdán Tato, y que paradójicamente también, antes lo he comentado, que era un tiempo azaroso, precisamente en el 76, desde el Ayuntamiento de Orihuela se crea el Premio Nacional de Poesía Miguel Hernández. O sea, es un tiempo un poco como de contradicciones y como de buscar un hueco y de buscar un poco posicionamiento hacia lo que todavía estaba por venir. También es interesante afirmar que no solamente se hicieron actividades allí, antes Pepe lo ha comentado, sino que también en la Plaza de Santa Lucía, allí se hizo teatro, un jovencísimo Agustín Sánchez Vidal dio conferencias. Es muy oportuno también afirmar, como ha dicho Pepe, que en el 71 se hizo un homenaje, el del Club Tader, que se hizo una revista Ciclostil, allí en el cine, en el Riacho, y que se hizo una grabación que azarosamente también nos llegó a nosotros a la fundación de aquellas intervenciones, y que fue un poco el precedente, si se quiere, de lo que allí se hizo, de lo que sería en San Isidro. Yo también quiero destacar que antes se ha comentado esa comunión entre comillas laica, entre artistas, escritores y sobre todo los vecinos del barrio, que hicieron un poco atisbar, que ya estaban atisbando una primavera, un renacer político también. Yo también quisiera destacar precisamente que ya sí que eso es algo que yo he conocido más de cerca, la recuperación de los murales en 2012. En 2012, con un gobierno progresista, o medio progresista se puede decir, después de diversos gobiernos locales del Partido Popular, el Partido Socialista, con Ana Mas a la cabeza, reactiva este proyecto y saca la primera edición en el marzo de 2012. Es un proyecto muy ilusionante, es un proyecto que además se busca la complicidad otra vez con los vecinos. Se pretende además que no solamente se trate de actividades relacionadas con pintar murales, presentaciones de libros. Es muy relevante y muy importante todo lo que desde el Colegio Jesús María San Isidro, que es el colegio del barrio, hicieron actividades, exposiciones, etcétera. Creo que eso es muy importante también destacar. Se intentó también traer a personas que en el 76